El cielo de Seattle estaba cubierto de nubes grises esa tarde de octubre de 2025, un manto denso y pesado que colgaba abajo, prometiendo lluvia para la noche. Caminaba por la avenida Pike, en el corazón del Pike Place Market, donde el bullicio de los vendedores llenaba el aire con gritos de salmón fresco recién traído del Puget Sound y flores silvestres 3 ramos por $10. El aroma a café recién molido de Le Panier se mezclaba con el olor salado del agua salpicando desde Elliott Bay, visible a lo lejos, donde los ferries cruzaban hacia Bainbridge Island, dejando estelas blancas en la superficie grisácea del agua. Llevaba mi abrigo azul marino abotonado hasta el cuello, una bufanda de lana gris envuelta alrededor para protegerme del viento frío que soplaba desde el Sound, y mis botas resonaban contra los adoquines húmedos del mercado. Pero el frío que sentía no venía del clima otoñal de Seattle, ni siquiera del viento que se colaba entre los edificios. Era algo más profundo, un nudo en el pecho que había crecido con los meses, un presentimiento que se aferraba a mí, como la niebla que cubría las calles al amanecer, envolviéndome en una sensación de inquietud que no podía sacudir. Mi nombre es Laura Valencia, tengo 36 años, y hasta hace poco creía que mi vida estaba en orden. Era gerente de proyectos en Nexus Tech, una empresa tecnológica en el corazón del centro de Seattle, que había pasado de ser una startup en un garaje en Fremont a un gigante del software con contratos multimillonarios con empresas de Silicon Valley, clientes en Europa y Asia, y una valoración de 2.000 millones según un artículo reciente en GeekWire. Había trabajado incansablemente durante los últimos 8 años, enfrentándome a noches largas en la oficina, reuniones interminables con equipos en diferentes zonas horarias, Londres a las 3 a.m., Tokio a las 6 p.m., y plazos que parecían imposibles. Mi esfuerzo había dado frutos. Hacía apenas una semana, me habían ascendido a directora de operaciones de proyectos, un cargo que venía con un salario base de $150,000 al año, bonos trimestrales que podían llegar a $20,000 y una oficina en el piso 25 de un rascacielos en el centro, con vistas al Space Needle, al Puget Sound y al horizonte de la ciudad, donde los edificios de vidrio reflejaban las nubes como espejos fracturados. Desde mi ventana, podía ver los ferries moviéndose lentamente, las gaviotas planeando sobre el agua y el brillo lejano de las montañas Olympic en días despejados. Era el tipo de logro que imaginé celebraría con mi esposo, Daniel Carter, en una cena romántica en Canlis, el restaurante con vistas al lago Union donde una vez celebramos nuestro 5º aniversario. Habríamos pedido el salmón salvaje del Pacífico, cocinado a la perfección con una salsa de limón y hierbas, una botella de Pinot Noir de Walla Walla, y tal vez habríamos brindado por nuestro futuro, planeando un viaje a las San Juan Islands para navegar en kayak bajo el sol de verano, o una escapada a Leavenworth para caminar por sus calles decoradas con luces navideñas en diciembre, bebiendo chocolate caliente y riendo como solíamos hacerlo. Pero no se lo conté a Daniel, no porque quisiera guardarme la noticia como un secreto egoísta, sino porque algo en mí dudaba de su reacción. Una voz interna, apenas un susurro al principio, me advertía que algo no estaba bien, que el hombre con el que había compartido una década de mi vida ya no era el mismo. Daniel, de 38 años, era el dueño de Carter Construction, una empresa que había heredado de su padre, Robert Carter, un hombre que construyó su legado levantando edificios en el auge inmobiliario de los años 80 en Seattle. La constructora de Daniel era conocida por proyectos ambiciosos, el complejo residencial en South Lake Union, que albergaba a cientos de profesionales tecnológicos con rentas de $3,000 al mes por un estudio de 500 pies cuadrados, la renovación del estadio en Sodó, que había sido noticia en todos los canales locales cuando se inauguró con un concierto de Coldplay en 2023. Y ahora, un rascacielos de 40 pisos en Belltown, un proyecto de 200 millones que prometía transformar el horizonte de la ciudad y consolidar su reputación como uno de los constructores más influyentes del noroeste del Pacífico. Siempre había sido un hombre ocupado, con el teléfono sonando a todas horas, reuniones que se extendían hasta la medianoche y viajes relámpago a Portland, San Francisco o incluso Denver para reunirse con inversionistas y cerrar acuerdos. Pero en los últimos meses se había vuelto distante,
como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros, un muro de silencio que no podía atravesar. Al principio lo atribuí al estrés. El mercado inmobiliario en Seattle estaba en su punto más alto, con los precios de las casas promediando $900,000 y los alquileres subiendo un 15% anual, según un artículo que leí en The Seattle Times mientras tomaba un café en un local en Capitol Hill. La presión sobre su empresa era enorme, con inversionistas exigiendo resultados y plazos ajustados. Los permisos de la ciudad para el proyecto en Belltown eran un dolor de cabeza constante, y Daniel me contaba historias de inspectores que cambiaban las reglas a última hora, de proveedores que retrasaban los materiales, o de problemas con el sindicato de trabajadores que amenazaban con parar la obra. Pero las excusas se acumulaban, y las pequeñas grietas en nuestra relación se hacían más grandes, más difíciles de ignorar. Su teléfono, que antes dejaba sin cuidado en la encimera de la cocina, ahora siempre estaba boca abajo, con la pantalla bloqueada por una contraseña que nunca me había compartido. Cuando le preguntaba por su día, respondía con frases cortas, evasivas. Lo de siempre, mucho trabajo, nada interesante. Nuestras conversaciones, que antes podían durar horas, llenas de risas, planes y sueños compartidos, se habían reducido a intercambios mecánicos, como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de esposos. Y nuestras tradiciones, las cosas pequeñas que nos hacían nosotros, se estaban desvaneciendo, una por una, como si alguien las estuviera borrando con cuidado. Los desayunos de los sábados en el Pike Place Market eran mi ritual favorito. Solíamos levantarnos temprano, conducir hasta el centro y pasar horas caminando entre los puestos. Comprábamos croissants recién horneados en Le Panier, con la mantequilla derritiéndose en nuestras manos. Tomábamos café en la primera tienda de Starbucks, haciendo fila con los turistas, pero riéndonos de lo absurdo que era pagar $5 por un latte en un lugar tan pequeño. Y a veces nos deteníamos a escuchar a un violinista callejero que tocaba versiones de canciones de Nirvana o Pearl Jam, el sonido de las cuerdas mezclándose con el bullicio del mercado. Daniel solía tomarme de la mano, riendo mientras probábamos muestras de mermelada artesanal de frambuesa, o debatíamos si comprar salmón para la cena. A veces, comprábamos un ramo de tulipanes rojos o dalias moradas para alegrar el comedor, y terminábamos el día con un paseo por el paseo marítimo, viendo los ferries cruzar el Sound bajo la luz del atardecer, el cielo pintado de tonos rosados y dorados. Pero en los últimos meses, cuando le proponía ir, solo decía, quizá la próxima vez, encogiéndose de hombros antes de encerrarse en su estudio con sus planos arquitectónicos, una pila de papeles que parecía crecer cada día. Intenté convencerme de que era solo una fase, que el estrés del proyecto en Belltown lo tenía al límite, que el hombre que me propuso matrimonio en un bote al atardecer en el lago Washington, con las montañas Olímpica al fondo y el cielo pintado de rosa, seguía ahí, solo enterrado bajo el peso del trabajo, que el hombre que me llevó a acampar en el Parque Nacional Olympic, que me enseñó a hacer kayak en el lago Union, que pintó las paredes de nuestro dormitorio mientras yo elegía el color, un azul suave que recordaba el cielo de Seattle en verano, no podía haberse ido para siempre. Pero mi instinto me susurraba otra cosa. Había un abismo creciendo entre nosotros, y yo estaba cansada de ignorarlo. Esa tarde, mientras compraba un latte de avena con un toque de vainilla en un puesto del mercado, tomé una decisión. No iba a confrontarlo directamente. No iba a preguntarle si me estaba engañando, si había alguien más, o si algo andaba mal en nuestro matrimonio. En cambio, lo probaría. Le diría que me habían despedido, que mi mundo se había derrumbado, que mi carrera, mi orgullo, mi estabilidad financiera se habían desvanecido en un instante. Quería ver cómo reaccionaba. Quería saber si el hombre con el que me casé hace 10 años, el que me prometió amor eterno en una ceremonia íntima en Château Saint-Michel, con nuestros amigos riendo bajo las luces colgantes y el aroma de los viñedos en el aire, todavía estaba ahí. Quería saber si éramos un equipo, si él me sostendría en mi peor momento, o si estaba sola en esto. No esperaba que su reacción abriera una grieta que expondría un plan mucho más oscuro. Un plan que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi vida y el hombre que dormía a mi lado.
Entré a nuestra casa en Capitol Hill, un bungalow de 2 pisos que compramos juntos en 2017, cuando los precios inmobiliarios en Seattle empezaban a dispararse. El mercado estaba enloquecido entonces, con casas similares vendiendo por $650,000, y nosotros pagamos $700,000 por este lugar, un precio que en ese momento parecía exorbitante, pero que ahora, en 2025, era una ganga comparado con el promedio de $900,000 para una casa unifamiliar en la ciudad, según un informe que leí en Seattle Met. El suelo de roble crujió bajo mis botas, un sonido familiar que siempre me había reconfortado, como si la casa misma me diera la bienvenida. El olor a madera pulida se mezcló con el aroma del café que Daniel siempre dejaba en la cafetera, una máquina de $300 que compré en Sur la Table como regalo de aniversario hace 2 años, una extravagancia que justificamos porque ambos éramos adictos al café de especialidad. Colgué mi bolso en el perchero de la entrada, un mueble de madera tallada que encontramos en una tienda de antigüedades en Ballard durante un fin de semana de exploración, y sentí el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Mi corazón latía rápido, pero mantuve la respiración controlada, ensayando la mentira en mi cabeza una vez más, asegurándome de que sonara creíble, vulnerable, devastadora. Daniel estaba en la sala, sentado en el sofá de cuero gris que elegimos juntos en una tienda de muebles en Fremont, un gasto de $3,000 que justificamos diciendo que duraría para siempre, que sería el centro de nuestras noches de películas y cenas con amigos. Su laptop estaba sobre las rodillas, y un montón de planos arquitectónicos cubrían la mesa de centro, junto a una taza de café fría y un bolígrafo mordisqueado, una manía suya que siempre me había parecido entrañable hasta ahora. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, acentuando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos verdes, que alguna vez me miraban con una calidez que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Siempre había sido atractivo, con ese aire confiado de alguien que sabe que el mundo espera cosas grandes de él. Su cabello castaño estaba un poco desordenado, y llevaba una camisa de franela a cuadros, una prenda típica de Seattle que solía usar cuando trabajaba desde casa, combinada con jeans oscuros y botas gastadas. Pero esa noche había algo diferente en su postura, una tensión que no podía disimular, como si estuviera esperando una tormenta, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. «Daniel», dije, mi voz temblando lo justo para sonar convincente, un toque de fragilidad que había practicado frente al espejo del baño esa mañana. Me despidieron hoy. Cerró la laptop con un golpe seco, el sonido resonando como un trueno en la sala silenciosa. No hubo sorpresa en su rostro, ni un atisbo de preocupación, ni un destello de empatía. Solo una furia fría, calculada, como si hubiera estado esperando este momento, como si mi supuesta caída confirmara algo que ya sospechaba, algo que había planeado. Sus ojos se entrecerraron, y su mandíbula se tensó, dándole un aire de depredador que nunca había visto en él, no en los 10 años que llevábamos juntos. ¿Despedida?, espetó, poniéndose de pie tan rápido que casi derriba la taza de café, que se tambaleó peligrosamente en la mesa antes de estabilizarse. «Claro, Laura, por supuesto que te despidieron. Siempre has actuado como si supieras más que todos. ¿Creías que podías seguir así sin consecuencias? Tal vez ahora aprendas algo de humildad». Me quedé inmóvil, todavía con mi abrigo puesto, las manos aferrando las correas de mi bolso como si fueran lo único que me mantenía en pie. Había imaginado 1000 escenarios, que me abrazaría, que me diría que lo solucionaríamos juntos, que me preguntaría qué había pasado, que mostraría alguna señal de que le importaba. Pero esto era un ataque, un asalto verbal diseñado para herir, para hacerme sentir pequeña, insignificante. Sus palabras eran afiladas, como cuchillos lanzados con precisión, y cada una cortaba más profundo que la anterior. Me miró con una mezcla de desprecio y satisfacción, como si mi supuesta desgracia le diera una extraña sensación de poder, como si hubiera estado esperando este momento para desquitarse de algo que nunca había verbalizado. «¿Te das cuenta de la posición en la que me dejas?», continuó, paseándose por la sala como un animal enjaulado, sus pasos resonando en el suelo de madera con un ritmo casi militar.
¿Cómo vamos a pagar la hipoteca de $4,500 al mes? Los $3,000 del seguro médico que cubre tus citas con el especialista. Los impuestos de propiedad que subieron a $12,000 este año porque la ciudad decidió reevaluar el vecindario. Esto es un maldito desastre, Laura. ¿Qué demonios hiciste para que te despidieran? ¿Metiste la pata con algún cliente importante? ¿Perdiste un contrato? ¿O simplemente te creíste demasiado lista para tu propio bien, como siempre? No preguntó cómo me sentía. No preguntó qué había pasado en la oficina, si había sido mi culpa, una reestructuración, un despido injusto o un capricho de la empresa. Solo siguió, acusándome de ser un peso muerto, de no contribuir lo suficiente, de ser una carga. Dijo que mi trabajo en tecnología era solo mover papeles, mientras él construía cosas reales, tangibles, como si mis años liderando equipos de hasta 20 ingenieros, negociando contratos multimillonarios con empresas como Amazon y Google, y gestionando proyectos que generaban millones en ingresos no valieran nada. Dijo que yo vivía en su mundo, en su casa, como si todo lo que habíamos construido juntos, los fines de semana pintando paredes, las noches planeando la remodelación de la cocina, los ahorros conjuntos que usamos para el pago inicial, no existiera. Siempre supe que esto pasaría, dijo, deteniéndose frente a mí, su voz baja pero cargada de desprecio, sus ojos verdes ahora fríos, casi inhumanos. Te crees tan lista, con tus reuniones interminables, tus presentaciones en PowerPoint, tus conferencias en San Francisco. Pero mira dónde estás ahora, sin trabajo, sin nada. ¿Y esperas que yo arregle esto solo? ¿Que cargue con todo mientras tú sigues jugando a ser la gran ejecutiva? ¿Crees que puedo mantener esta casa, este estilo de vida solo con mi sueldo? No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque mi cuerpo se había congelado. Mi garganta se cerró, y algo en mi interior me dijo que debía quedarme callada. Si hubiera abierto la boca, si le hubiera dicho la verdad, que no estaba desempleada, que mi nuevo salario era de $150,000 al año, más bonos, que ahora ganaba más que él, que mi ascenso me había convertido en una de las ejecutivas más jóvenes de Nexus Tech, habría perdido la oportunidad de ver lo que vino después. Habría perdido las pistas que, sin saberlo, él estaba a punto de darme. Mi silencio no era rendición, era estrategia. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su desprecio, qué estaba escondiendo detrás de esa furia. Me miró un momento más, esperando una reacción, una lágrima, un grito, algo que le diera la satisfacción de verme rota. Pero no le di nada. Mis ojos se clavaron en los suyos, y por un instante vi un destello de incomodidad en su rostro, como si mi silencio lo desconcertara, como si esperara que me derrumbara y mi quietud lo desarmara. Finalmente, soltó un bufido, un sonido de frustración que llenó el aire, y volvió al sofá, abriendo su laptop como si la conversación hubiera terminado, como si yo ya no mereciera su atención. Necesito trabajar, masculló, sus dedos volando sobre el teclado. Alguien tiene que pagar las cuentas aquí. Me quedé allí, de pie, sintiendo el suelo firme bajo mis pies, pero con el corazón latiendo como si estuviera al borde de un precipicio. Lentamente, subí las escaleras al dormitorio, cada paso un esfuerzo consciente, como si estuviera caminando sobre vidrio roto. Cerré la puerta detrás de mí, el clic del pestillo resonando en el silencio, y me encerré en el baño. Abrí la ducha y dejé que el agua caliente escaldara mi piel, el vapor llenando la habitación como una cortina que me aislaba del mundo. Mientras el agua corría, mi mente comenzó a trabajar, a unir los puntos que había ignorado durante meses. Las señales habían estado ahí, pero las había enterrado bajo capas de excusas, esperanza y negación. Las noches que llegaba tarde, diciendo que había estado en reuniones con inversionistas en Bellevue, pero luego encontraba un recibo de un restaurante en Fremont, a kilómetros de distancia, con una cuenta de $120 para 2 personas. Los mensajes que escondía, girando el teléfono cuando me acercaba, diciendo que eran solo cosas del trabajo, con un tono que no invitaba a más preguntas.
La forma en que evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos de planes futuros, como si el futuro que yo imaginaba, una casa llena de risas, tal vez hijos algún día, viajes a Europa o Japón, ya no existiera para él. Esto no era solo una reacción exagerada a mi mentira. Había algo más, algo oscuro, algo que él estaba ocultando con cuidado, y yo estaba decidida a descubrirlo. Esa noche, Daniel durmió en el sofá sin decir una palabra más. Yo me quedé en el dormitorio, mirando el techo, con la mente corriendo a 1000 por hora. Recordé nuestra boda, en el viñedo de Château Saint-Michel, con el sol poniéndose sobre las montañas Cascade y nuestros amigos riendo bajo las luces colgantes, el aire lleno del aroma de los viñedos y el vino tinto. Recordé cómo Daniel me miró esa noche, sus ojos verdes brillando con una promesa que parecía inquebrantable, sus manos cálidas sosteniendo las mías mientras decía sus votos. Te amaré siempre, Laura, pase lo que pase. ¿Dónde estaba ese hombre ahora? ¿Cuándo se había convertido en este extraño que me atacaba sin dudar, que me veía como una carga, como un obstáculo? Mientras el reloj marcaba las 2:00 am, supe que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba respuestas, y las encontraría, aunque dolieran. Las señales no eran nuevas, pero las había enterrado bajo capas de excusas, esperanza y negación. Daniel siempre había sido un hombre ocupado. Carter Construction era una de las constructoras más respetadas de Seattle, conocida por proyectos emblemáticos que definían el paisaje de la ciudad. El complejo residencial en South Lake Union, con sus torres de vidrio y acero, albergaba a cientos de profesionales tecnológicos, ingenieros y diseñadores que pagaban $3,000 al mes por un estudio de 500 pies cuadrados, un precio que reflejaba el auge económico de Seattle. La renovación del estadio en Sodo, un proyecto de 50 millones, había sido noticia en todos los canales locales cuando se inauguró con un concierto de Coldplay en 2023, con miles de fans llenando las gradas bajo un cielo estrellado. Y ahora, el rascacielos en Belltown, un proyecto de 200 millones que prometía ser el edificio más alto de la ciudad, con vistas panorámicas al Puget Sound, y un diseño futurista que había aparecido en la portada de Architectural Digest. Pero en los últimos meses, las ausencias de Daniel se habían vuelto más frecuentes, más inexplicables, y sus explicaciones más vagas. Las noches en la oficina se multiplicaban, siempre con la misma explicación. El proyecto en Belltown está fuera de control. Los inversionistas están encima de mí, y la ciudad no para de cambiar los requisitos de los permisos. Su teléfono, que antes dejaba sin cuidado en la encimera de la cocina, ahora siempre estaba boca abajo, con la pantalla bloqueada por una contraseña que nunca me había compartido. Cuando le preguntaba por su día, respondía con frases cortas, evasivas. Lo de siempre, mucho trabajo, nada interesante. Y nuestras tradiciones, las cosas pequeñas que nos hacían nosotros, se estaban desvaneciendo, una por una, como si alguien las estuviera borrando con cuidado. Los desayunos de los sábados en el Pike Place Market eran mi ritual favorito. Solíamos levantarnos temprano, conducir hasta el centro y pasar horas caminando entre los puestos. Comprábamos croissants recién horneados en Le Panier, con la mantequilla derritiéndose en nuestras manos. Tomábamos café en la primera tienda de Starbucks, haciendo fila con los turistas, pero riéndonos de lo absurdo que era pagar $5 por un latte en un lugar tan pequeño. Y a veces nos deteníamos a escuchar a un violinista callejero que tocaba versiones de canciones de Nirvana o Pearl Jam, el sonido de las cuerdas mezclándose con el bullicio del mercado. Daniel solía tomarme de la mano, riendo mientras probábamos muestras de mermelada artesanal de frambuesa o debatíamos si comprar salmón para la cena. A veces, comprábamos un ramo de tulipanes rojos o dalias moradas para alegrar el comedor. Y terminábamos el día con un paseo por el paseo marítimo, viendo los ferries cruzar el Sound bajo la luz del atardecer, el cielo pintado de tonos rosados y dorados. Pero en los últimos meses, cuando le proponía ir, solo decía, quizá la próxima vez, encogiéndose de hombros antes de encerrarse en su estudio con sus planos, una pila de papeles que parecía crecer cada día.
Intenté convencerme de que era solo estrés. El mercado inmobiliario en Seattle estaba en su punto más alto, con los precios de las casas promediando $900,000 y los alquileres subiendo un 15% anual, según un artículo que leí en The Seattle Times mientras tomaba un café en un local en Capitol Hill. La presión sobre su empresa era enorme, con inversionistas exigiendo resultados y plazos ajustados. Los permisos de la ciudad para el proyecto en Belltown eran un dolor de cabeza constante, y Daniel me contaba historias de inspectores que cambiaban las reglas a última hora, de proveedores que retrasaban los materiales o de problemas con el sindicato de trabajadores que amenazaban con parar la obra. Pero las excusas se acumulaban, y las pequeñas grietas en nuestra relación se hacían más grandes, más difíciles de ignorar. Una noche, hace 3 meses, encontré un recibo en su chaqueta de un restaurante en Fremont llamado The Whale Winds. Era de una cena para 2, con un total de 120 $10, fechada un martes por la noche cuando él dijo que estaba en una reunión en Bellevue. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era una cena de trabajo con un cliente, pero su tono era demasiado rápido, demasiado defensivo, y evitó mirarme a los ojos. Otra vez, vi un mensaje en su teléfono antes de que lo bloqueara. Nos vemos mañana a las 8. No había contexto, solo un número desconocido. Cuando le pregunté quién era, dijo que era un contratista, pero su voz tembló ligeramente y desvió la mirada hacia la ventana, como si el cielo nocturno de Seattle pudiera salvarlo de mi escrutinio. Las señales estaban ahí, pero yo no quería verlas. No quería admitir que el hombre que me llevó a acampar en el Parque Nacional Olympic, donde pasamos una noche bajo las estrellas contando historias junto a una fogata, que me enseñó a hacer kayak en el lago Union, riendo cuando casi volqué el bote, que pintó las paredes de nuestro dormitorio mientras yo elegía el color, un azul suave que recordaba el cielo de Seattle en verano, podría estar escondiendo algo. Pero entonces, 2 meses antes de mi prueba, ocurrió algo que no pude ignorar. Era un viernes por la tarde, principios de agosto. Mi equipo había terminado un proyecto importante, la integración de un nuevo sistema de gestión para un cliente en California, un contrato de 5 millones que aseguraba la expansión de Nexus Tech al mercado de Los Ángeles, antes de lo previsto. Decidí sorprender a Daniel en casa. Planeaba cocinar su plato favorito, salmón a la parrilla con salsa de eneldo, acompañado de una ensalada de espinacas con nueces y arándanos, y una botella de Pinot Noir de Walla Walla, que había comprado en una vinatería en Woodinville durante un fin de semana que pasamos explorando los viñedos. Compré los ingredientes en el mercado, deteniéndome en un puesto para comprar queso artesanal y una baguette crujiente, y llegué a casa alrededor de las 4:30 p.m., entrando en silencio para no arruinar la sorpresa. Esperaba encontrarlo en la sala, trabajando en sus planos, o viendo un partido de los Mariners en la televisión, tal vez gritándole a la pantalla como solía hacer cuando el equipo perdía una ventaja en la 9ª entrada. Pero al abrir la puerta, escuché su voz desde el dormitorio, al final del pasillo. Hablaba por teléfono, en un tono que no reconocí, serio, casi conspirador, como si estuviera discutiendo algo que no quería que nadie más escuchara. No, ella no sospecha nada todavía, dijo, seguido de una pausa larga, como si estuviera escuchando atentamente. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Y luego rió. No era la risa cálida que solía compartir conmigo. Cuando bromeábamos sobre películas malas o planeábamos viajes al Parque Nacional Olympic. Esta era fría, casi cruel, como si estuviera disfrutando de un chiste privado, un secreto que lo hacía sentir poderoso. Me quedé paralizada en el pasillo, aferrando el marco de la puerta con una mano y la bolsa de compras con la otra. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me delatara, que el sonido de mi respiración entrecortada resonara en el silencio. Todo estará listo pronto, continuó. Solo hay que mantenerla en la oscuridad un poco más. No puede saber nada hasta que estemos seguros. No escuché la voz del otro lado, pero el peso de sus palabras me aplastó. Estaba hablando de mí. Lo sabía. Me quedé allí, incapaz de moverme, incapaz de respirar, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Luego, como si nada hubiera pasado, Daniel salió del dormitorio,
con el teléfono en la mano. Me vio y sonrió. Esa sonrisa ensayada que solía usar con los clientes, una máscara de cortesía que no llegaba a sus ojos. «Llegaste temprano», dijo, sin un ápice de culpa. «¿Buen día?» Sonreí, aunque sentía que mi rostro se rompería por el esfuerzo, como si los músculos de mi cara estuvieran traicionándome. «Solo terminé antes», respondí, yendo a la cocina para empezar a preparar la cena, mis manos temblando mientras desenvolvía el salmón. Puse el agua a hervir para las papas, corté las espinacas, sazoné el salmón, todo en piloto automático. Pero algo en mí se rompió esa noche. Una fractura silenciosa, invisible desde fuera, pero que crecía con cada día que pasaba. Durante la cena, Daniel habló del proyecto en Belltown, de los problemas con los permisos de la ciudad, de un inversionista que quería cambiar los planos a última hora, de un nuevo diseño de vidrio curvo que costaría 2 millones adicionales. Yo asentí, sonreí, hice las preguntas correctas, como si fuera una esposa modelo, como si no hubiera escuchado sus palabras en el dormitorio. Pero mi mente estaba en otro lugar, repitiendo sus palabras. Ella no sospecha nada todavía. Desde ese día, comencé a observarlo con otros ojos. Noté cómo evitaba hablar del futuro, cómo se impacientaba cuando le preguntaba por su día, las pequeñas mentiras que dejaba caer sin darse cuenta de que las había detectado. Como cuando dijo que había estado en una reunión con un cliente en Bellevue, pero vi un recibo de un restaurante en Fremont, a kilómetros de distancia, fechado esa misma noche, o cuando mencionó que había pasado el fin de semana revisando planos, pero su laptop no tenía ningún archivo reciente abierto, solo un historial de navegación lleno de búsquedas sobre propiedades en Queen Anne y Magnolia, barrios donde nunca habíamos hablado de mudarnos. No estaba loca. No era paranoia. Mi instinto me gritaba. Y por primera vez, lo escuché. Pero también sabía que necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas, hechos, algo sólido que me dijera qué estaba pasando realmente. Y esa prueba llegó el día que le dije que me habían despedido. El día siguiente al de mi prueba, me quedé en casa. Le dije a Daniel que no me sentía bien, que necesitaba un día para descansar, que el despido me había dejado agotada emocionalmente. En realidad, necesitaba tiempo para pensar, para planear, para procesar la furia y el dolor que aún reverberaban en mi pecho. Él creía que estaba desempleada, rota, vulnerable, una sombra de la mujer que había sido. No tenía idea de que seguía trabajando, de que mi ascenso me había dado un nuevo nivel de poder, ni de que estaba empezando a armar un plan para proteger lo que era mío. Me senté en el comedor con una taza de café, mirando por la ventana hacia el jardín trasero. Las hortensias que había plantado hace 3 años, durante un fin de semana soleado en el que Daniel y yo trabajamos juntos en el jardín, estaban en plena floración, sus pétalos azules contrastando con el césped húmedo por la lluvia de la noche anterior. Esa casa no era solo un lugar donde vivía, era un hogar que había construido con Daniel, pero también con mi propio esfuerzo, mi propio dinero, mi propia visión. La remodelación de la cocina, con sus encimeras de cuarzo blanco y gabinetes hechos a medida, la había pagado con un bono de $20,000 que recibí en 2020 por cerrar un contrato con Microsoft. El sistema de calefacción nuevo, instalado el invierno pasado por $8,000, salió de mis ahorros personales, acumulados durante años de trabajo duro. Incluso los muebles del comedor, una mesa de roble macizo y sillas tapizadas en lino que costaron $4,500, los había elegido y pagado yo, buscando en tiendas locales y en línea, hasta encontrar piezas que hicieran que la casa se sintiera nuestra. Cada rincón de esa casa tenía mi huella, mi sudor, mi amor, y ahora sentía que estaba en riesgo de perderlo todo. Alrededor de las 2 de la tarde, escuché la puerta principal abrirse. No estaba sola. Junto a la voz de Daniel, reconocí otra. Margaret, mi suegra. Margaret Carter era una mujer de 65 años, con el cabello perfectamente teñido de rubio platino, siempre impecable, y un aire de superioridad que nunca disimulaba. Siempre me había tratado con una cortesía fría,
como si yo fuera una invitada temporal en la vida de su hijo, alguien que nunca estaría a la altura de las expectativas de la familia Carter. Sus visitas solían ser planeadas, anunciadas con días de antemano, con una llamada formal para confirmar la hora y el motivo. Así que su presencia un martes por la tarde, sin previo aviso, me puso en alerta, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Me deslicé en silencio por el pasillo, escondiéndome detrás de la puerta entreabierta del cuarto de huéspedes, un espacio que rara vez usábamos salvo cuando mi hermana venía de Portland o cuando organizábamos cenas con amigos. Algo en la forma en que hablaban, tan relajados en un día laboral, me hizo sentir un escalofrío. Me apoyé contra la pared, conteniendo la respiración, y escuché, mis sentidos agudizados por la adrenalina. «Todo está saliendo justo como lo planeamos», dijo Daniel, con un tono casi triunfal, como si estuviera celebrando una victoria largamente esperada. «Me dijo ayer que la despidieron. Está devastada, tal como predijiste». Cubrí mi boca con la mano para no jadear, mis dedos temblando contra mis labios. Margaret soltó una risa seca, un sonido que era más burla que alegría, como si hubiera ganado una apuesta que había hecho consigo misma hace años. «Finalmente», dijo, su voz cargada de satisfacción, como si estuviera saboreando cada palabra. «No tendrá opción ahora, tendrá que aceptar nuestras condiciones». Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché lo que vino después, pero me obligué a concentrarme, a grabar cada palabra en mi memoria. «Ahora depende completamente de mí», continuó Daniel, su voz llena de una confianza que no había oído en meses. «Vender la casa será solo cuestión de tiempo. Podemos usar las ganancias para el nuevo proyecto, y aún quedará suficiente para empezar de nuevo con Sophie». Margaret rió de nuevo, con un tono que destilaba desprecio, un sonido que me hizo apretar los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. «Te dije que esa chica nunca fue la adecuada para ti, Daniel», dijo, su voz afilada como una cuchilla. «Demasiado ambiciosa, demasiado independiente. ¿De verdad crees que estaría contigo si no fuera por la casa de tu padre?» Siempre supe que era una oportunista, alguien que quería el estilo de vida sin el esfuerzo. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Esa casa no era solo un regalo de su padre. Habíamos pagado la hipoteca juntos durante años, con pagos mensuales de $4,500 que a menudo cubrí con mi salario cuando Daniel decía que la constructora estaba corta de efectivo. Yo había invertido decenas de miles de dólares en mejoras, $25,000 en la cocina, $8,000 en el sistema de calefacción, $4,500 en los muebles del comedor, $10,000 en el paisajismo del jardín trasero, donde planté las hortensias que ahora florecían. La idea de que planearan venderla, como si yo no tuviera derecho a nada, como si mi esfuerzo no contara, me dejó sin aire, como si el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. «No empieces, mamá», dijo Daniel, con un suspiro cansado, como si ya hubieran tenido esta conversación 1000 veces. «Ya hablamos de esto. Todo está bajo control». «¿Y qué hay de Sophie?», preguntó Margaret, su voz bajando a un tono conspirador, como si estuviera compartiendo un secreto que la emocionaba. «¿Cuándo le dirás que es hora?» «Sophie». El nombre me atravesó como un rayo, un golpe que me hizo tambalearme contra la pared. Sophie Miller. La recordaba vagamente. Había sido la novia de Michael, el hermano mayor de Daniel, quien murió en un accidente de auto en la Interestatal 5 hace 3 años, un choque devastador que dejó a la familia Carter en pedazos. Sophie había asistido al funeral, una mujer joven de cabello castaño y ojos tristes, vestida con un abrigo negro sencillo, que apenas habló con nadie antes de desaparecer entre la multitud de dolientes. No tenía idea de que Daniel había seguido en contacto con ella, mucho menos de que ocupaba un lugar en su vida, un lugar que aparentemente era más importante que el mío. «Está lista», dijo Daniel, su voz más suave ahora, casi tierna, un tono que no había usado conmigo en meses. «El bebé está bien. Sophie dice que crece rápido. Se parece mucho a Michael. Los mismos ojos, la misma sonrisa». Mi estómago se retorció violentamente, como si alguien hubiera apretado un puño dentro de mí.
Un bebé. Daniel continuó, como si estuviera discutiendo los términos de un contrato, su voz tranquila, metódica, sin emoción. Lo adoptaré tan pronto como el divorcio esté listo. Será mi hijo, nuestro hijo. Sophie y yo podremos empezar de cero, sin complicaciones. Ella ya tiene un apartamento en Ballard, pero con las ganancias de la casa podremos comprar algo mejor. Tal vez en Queen Anne o Magnolia, un lugar con un patio para que el niño juegue. No pude respirar. Margaret dejó escapar un sonido de aprobación, como una madre orgullosa que ve a su hijo cumplir con sus expectativas. Solo piensa lo feliz que estará Sophie cuando sepa que la casa está en venta, dijo Margaret, su voz llena de una satisfacción que me dio náuseas. Ha esperado tanto por esto. Ella y el pequeño merecen un hogar de verdad, no ese apartamento diminuto que apenas puede pagar con su sueldo de maestra de primaria. Mi visión se nubló y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo una traición. Era un plan para reemplazarme, para borrarme, para construir una nueva vida en la que yo no existía. No solo querían sacarme de su vida, querían construir una nueva familia, con Sophie, su bebé, y Margaret como la matriarca controladora, orquestando cada detalle desde las sombras. Yo no era más que un obstáculo, un trámite que debían resolver, una pieza que debían mover fuera del tablero. Siempre supe que Sophie era la indicada para ti, dijo Margaret, con ese tono meloso que reservaba para quienes aprobaba, un tono que nunca había usado conmigo. Es dulce, manejable, no como esa. Es una lástima que la conocieras después de casarte con esa. Esa. Así me llamó. No Laura, no su esposa, no siquiera una persona con un nombre. Solo esa. Como si fuera un mueble viejo que podían desechar, una mancha que debían limpiar. Me mordí el puño para no hacer ruido, mi cuerpo temblando de rabia y dolor, mis dientes dejando marcas en la piel. Asegúrate de que Laura no pelee el divorcio, dijo Margaret, su voz ahora fría y calculadora, como si estuviera dando instrucciones a un empleado. Recuérdale que no tiene nada, sin trabajo, sin ahorros, sin familia en la ciudad. Cederá como todas. Siempre lo hacen. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas hasta que sentí un pinchazo de dolor. Pensaban que estaba atrapada, que no tenía poder, que era una víctima indefensa. Pero se equivocaban. No sabían que mi ascenso me había dado no solo un mejor salario, sino acceso a recursos, contactos y una red de apoyo en Nexus Tech. No sabían que tenía copias de cada recibo, cada contrato, cada transferencia bancaria que demostraba mi contribución a la casa. No sabían que estaba lista para pelear. ¿Y si no cede?, preguntó Margaret, con un toque de preocupación en su voz, como si por primera vez considerara la posibilidad de que su plan no fuera perfecto. ¿Y si contrata a un abogado? La voz de Daniel bajó, fría y precisa, como si hubiera ensayado esta respuesta 1000 veces, como si hubiera estado planeando este momento durante meses. Entonces la acusamos de infidelidad, dijo, su tono tan casual que me heló la sangre. Tengo fotos de esa conferencia en San Francisco hace 2 años. Ella con sus colegas, riendo, tomándose selfies en un bar. Nada serio, pero puedo hacer que parezca algo más. Un par de mensajes falsos, un testigo comprado, y estará acabada. Nadie la tomará en serio después de eso. Me hundí lentamente al suelo, mis manos heladas, mi cuerpo temblando. No solo planeaba dejarme, planeaba destruirme, acusarme de cosas que nunca hice, manchar mi nombre, arruinar mi reputación, todo para asegurarse de que no tuviera nada, de que no pudiera pelear. Pero no terminó ahí. ¿Y si eso no funciona?, continuó, su voz ahora un susurro venenoso. Diremos que filtró información confidencial de su empresa. Sé que manejaba contratos sensibles, documentos que traía a casa para trabajar los fines de semana. Puedo decir que la atrapé intentando vender datos a un competidor. Nadie la contratará después de eso. Su carrera estará muerta y no tendrá nada con qué pelear. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, como si alguien hubiera abierto una compuerta,
y todo el oxígeno se hubiera escapado. Mi esposo, el hombre que una vez me sostuvo el cabello mientras vomitaba por una intoxicación alimentaria después de una cena en un restaurante de mariscos en Pike Place, que pintó las paredes de nuestro dormitorio mientras yo elegía el color, bromeando sobre cómo el azul era demasiado predecible, que me llevó a ver las luces navideñas en Leavenworth, caminando de la mano bajo la nieve, estaba planeando arruinar mi vida. Todo para quedarse con la casa, con Sophie, con una nueva familia que ya había construido en las sombras. «Eres un chico listo», dijo Margaret, riendo suavemente, un sonido que era más cruel que alegre. «Igual que tu padre. Él siempre sabía cómo manejar a las mujeres difíciles». Me quedé detrás de la puerta mucho después de que terminaron de hablar. No me moví cuando escuché el crujido del sofá, ni cuando Margaret se despidió con un «llámame mañana», y la puerta principal se cerró tras ella. Me quedé allí, abrazando mis rodillas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Pero mi mente estaba en llamas. Esto no era solo una traición, era una guerra. Una guerra que Daniel y Margaret habían declarado sin que yo lo supiera. Y yo no iba a ser una víctima. No iba a dejar que me borraran, que me redujeran a nada. Si creían que podían destruir todo lo que había construido, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Esa noche, no hablé con Daniel. Él actuó como si nada hubiera pasado, sirviéndose un whisky de $50 a la botella, un lujo que siempre insistía en comprar, y viendo un partido de los Seahawks en la sala, gritándole a la pantalla cuando el equipo perdía una jugada clave. Yo me quedé en el dormitorio, fingiendo leer un libro sobre liderazgo empresarial que había comprado en Elliott Bay Book Company, una librería en Capitol Hill, donde solía pasar horas los fines de semana, perdiéndome entre los estantes llenos de poesía y novelas. Pero no leí ni una palabra. Mi mente estaba en otra parte, repasando cada palabra que había escuchado, cada detalle de su plan, cada mentira que había creído durante meses. Cuando Daniel se quedó dormido en el sofá, el sonido de su respiración pesada llenando la casa, me quedé mirando el techo, planeando. No iba a confrontarlo todavía. No hasta que tuviera pruebas, documentos, algo sólido que demostrara que no era la esposa indefensa que él creía. A la mañana siguiente, salí de casa antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro y las calles de Capitol Hill estaban silenciosas, salvo por el sonido de un camión de basura en la distancia. No fui al trabajo. Fui al trastero en el garaje, un espacio lleno de cajas polvorientas y muebles olvidados, donde guardábamos documentos antiguos, recibos, contratos, estados de cuenta, garantías, todo lo que habíamos acumulado en 10 años de matrimonio. Encendí la luz tenue del garaje, me arrodillé en el suelo frío de cemento y pasé horas revisando cada caja, cada carpeta, buscando cualquier prueba de mi contribución a la casa. Encontré el recibo del sistema de calefacción, instalado por $8,000 en el invierno de 2024, pagado con mi cuenta personal, después de que Daniel dijera que la constructora no podía cubrirlo. Encontré la factura de la remodelación de la cocina, $25,000, también a mi nombre, pagada con el bono de 2020. Los muebles del comedor, $4,500, comprados con mi tarjeta de crédito en una tienda de diseño en Belltown. Incluso encontré el contrato de la hipoteca original, fechado en 2017, que mostraba que había aportado $50,000 de mi propio dinero para el pago inicial, un dinero que había ahorrado durante años trabajando como consultora antes de unirme a Nexus Tech. Había más. Correos electrónicos con contratistas, fotos de la remodelación que yo había supervisado, desde la selección de las encimeras hasta las discusiones con el diseñador sobre el color de los gabinetes. Estados de cuenta que mostraban transferencias de mi cuenta personal a la cuenta conjunta para cubrir gastos de la casa cuando Daniel decía que estaba corto de efectivo. Recibos de $10,000 por el paisajismo del jardín trasero, donde insistí en plantar hortensias porque me recordaban a mi infancia en Portland. Cada documento era una pieza de mi historia, una prueba de mi esfuerzo, de mi amor por esa casa.
Los metí cuidadosamente en una caja, luego en una bolsa de lona, y manejé hasta la casa de mi amiga Clara Torres en Queen Anne, un barrio de colinas verdes y casas victorianas que siempre me había parecido sacado de una postal. Clara no era solo una colega, era mi confidente, mi roca durante las noches largas en la oficina, cuando nos quedábamos hasta la medianoche revisando propuestas o preparando presentaciones para clientes. Sabía mi orden de café, un latte de avena con un toque de vainilla, mi fecha de cumpleaños, incluso el nombre del gato callejero que intenté adoptar una vez en Fremont, un felino gris que llamé Smokey y que terminó huyendo después de una semana. Clara nunca me había traicionado, ni siquiera con los chismes de oficina que circulaban como moneda en Nexus Tech, y eso la hacía invaluable ahora, cuando sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Aparecí en su puerta a las 8:00 a.m., con la bolsa de lona en la mano, el peso de los documentos sintiéndose más pesado que nunca. Clara, todavía en pijama, con el cabello recogido en un moño desordenado y una taza de café en la mano, me miró un momento antes de abrir la puerta, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Pasa», dijo, sin preguntar nada, su voz suave pero firme. Entramos a su cocina, un espacio acogedor con encimeras de granito y una ventana que daba a un pequeño jardín lleno de lavandas. Había un olor a pan tostado y café en el aire, y la luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las fotos de Clara con su familia en México, colgadas en la pared junto a un calendario con imágenes de la Riviera Maya. Extendí los documentos sobre la mesa de madera gastada, organizándolos en pilas ordenadas, como si al hacerlo pudiera poner orden en el caos de mi vida. «Necesito un favor», susurré, mi voz temblando a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. «Guarda esto. Si algo me pasa, si dejo de responder, dáselo a mi abogado. No preguntes por qué. Solo hazlo, por favor». Clara levantó una ceja, pero no dijo nada. Tomó un sorbo de su café, sus ojos estudiándome como si intentara leer un libro con páginas arrancadas. «Estás scaring me, Laura», dijo, usando una de sus frases en inglés que siempre se colaban en nuestras conversaciones, un hábito que había adquirido después de años trabajando en una empresa donde el inglés dominaba las reuniones. «Pero está bien. Lo guardaré. ¿Quieres contarme qué pasa?» «No aún», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Pero pronto. Solo necesito saber que esto está seguro». Clara asintió de nuevo, y por primera vez en días, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba, como si hubiera transferido una parte de mi carga a alguien que podía llevarla. No estaba sola. Tenía a alguien en mi esquina, alguien que no me traicionaría, alguien que me miraba con empatía en lugar de juicio. Cuando regresé a casa, pasé por el parque Fremont, donde Daniel y yo solíamos caminar los domingos, deteniéndonos a tomar fotos del Fremont Troll, esa escultura gigante bajo el puente Aurora, o riendo mientras intentábamos equilibrarnos en las rocas junto al canal. Recordé cómo solía tomarme de la mano, cómo me miraba como si fuera su mundo, cómo bromeábamos sobre adoptar un perro y llamarlo Fremont, en honor al barrio. Ese hombre estaba muerto. El que estaba en casa ahora era un extraño, un enemigo disfrazado de esposo, alguien que había planeado mi caída con una precisión que me helaba la sangre. Esa noche, Daniel intentó hablar. Había preparado el escenario. Luces bajas, 2 copas de vino tinto en la mesa de centro, una manta de lana sobre el sofá, como si estuviera recreando una escena de las noches románticas que solíamos tener. Todo calculado, como si fuera a suavizar el golpe de lo que estaba a punto de decir. «Laura, tenemos que hablar», dijo, su voz baja, ensayada, como si hubiera practicado frente a un espejo. Asentí, dejando caer mi bolso junto a la puerta, el perchero de madera crujiendo ligeramente bajo el peso. «Claro. ¿Qué pasa?» Señaló la sala, y nos sentamos. Él en el sillón, yo en el sofá, con la mesa de centro entre nosotros como una barrera simbólica. Suspiró, teatral, como si estuviera a punto de darme una noticia devastadora, sus manos entrelazadas como si estuviera rezando por paciencia.
He estado pensando mucho en nosotros. Empezó, su voz suave, casi compasiva, pero con un trasfondo de condescendencia que no podía ocultar. Creo que hemos crecido en direcciones diferentes. No quiero que esto sea feo. Creo que es hora de admitir que nuestro matrimonio no funciona. Hizo una pausa, esperando mi reacción, sus ojos verdes estudiándome como si estuviera midiendo mi resistencia. Mantuve la mirada en la copa de vino, asintiendo ligeramente, dejando que el silencio llenara el espacio. Con lo de tu trabajo, continuó, su voz aún más suave, como si estuviera hablando con una niña. Tal vez es un buen momento para empezar de nuevo, para ambos. Sé que debe ser duro, pero podemos hacer esto de manera amistosa. Mi estómago se retorció, pero dejé que mi labio temblara, solo un poco, lo suficiente para que creyera que estaba al borde del colapso. ¿Estás diciendo divorcio?, pregunté, mi voz apenas un susurro, cargada de la fragilidad que él esperaba. Asintió, tomando un sorbo de vino como si mereciera una pausa dramática, como si estuviera en una obra de teatro, y este fuera su momento estelar. Sí, pero amistoso, dijo, enfatizando la palabra como si fuera una concesión generosa. No quiero pelear. Te ayudaré a ponerte de pie. Te daré algo de dinero para que te acomodes, un lugar donde quedarte. Incliné la cabeza, fingiendo fragilidad, dejando que mis ojos se humedecieran ligeramente. ¿Cuánto? Mencionó una cantidad, $10,000. Era ridícula, apenas suficiente para cubrir un par de meses de alquiler en un estudio en Seattle, donde los precios promedio rondaban los $2,000 al mes, sin contar los servicios, el estacionamiento o los gastos básicos. Pero no me reí. Lo miré, como si lo viera por primera vez, como si estuviera viendo a través de la máscara que había llevado durante meses. Pensé que éramos más fuertes que esto. Susurré, dejando que mi voz se quebrara, dejando que una lágrima solitaria rodara por mi mejilla. Daniel extendió la mano, tocándome el brazo como si fuera un actor cansado de su papel. Su contacto frío, vacío de la calidez que una vez me había dado. Lo siento, Laura, dijo. Es lo mejor para los dos. Le di lo que quería. Asentí, con los ojos húmedos, las manos temblando, la imagen perfecta de una mujer derrotada. Pero detrás de mi silencio, estaba construyendo mi caso. Él no quería abogados. Yo iba a traer al mejor de la ciudad. A la mañana siguiente, salí antes de que Daniel despertara, cuando el cielo aún estaba oscuro y las calles de Capitol Hill estaban silenciosas, salvo por el sonido de un camión de basura en la distancia. Conduje hasta Pioneer Square, al edificio de ladrillo rojo donde estaba la oficina de Carla Ruiz, una abogada recomendada por una colega senior en Nexus Tech, una mujer que había trabajado con ella en un caso de discriminación laboral, y la describió como una tiburón que no suelta a su presa. El lugar olía a espresso y papel viejo, con el sonido de los tranvías resonando en la calle y el bullicio de los turistas que visitaban las galerías de arte cercanas. Me senté en la sala de espera, una habitación pequeña con sillas de madera y revistas de Seattle Met apiladas en una mesa, ensayando mis palabras, con la bolsa de lona llena de documentos a mi lado. Cuando Carla me llamó, entré a su oficina, un espacio ordenado con estanterías llenas de libros legales y una ventana que daba a los edificios históricos de Pioneer Square. Carla era una mujer de unos 50 años, con el cabello corto teñido de gris plateado, gafas de montura metálica y una presencia que llenaba la habitación. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla, sus ojos moviéndose entre mí y los documentos que le entregué. Le conté todo. No hablé de Sophie ni del bebé, porque aún no tenía pruebas concretas de eso, pero sí de la casa, los años de contribuciones financieras, los recibos, los contratos, el divorcio que Daniel quería rápido y barato, su oferta ridícula de $10,000, su creencia de que estaba desempleada y vulnerable. «Llevan 10 años casados, ¿correcto?», preguntó, su voz calmada pero precisa, como si cada palabra estuviera medida. 12, corregí, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. 10 legalmente,
2 antes, cuando vivíamos juntos en un apartamento en Fremont, antes de comprar la casa. Carla Ruiz asintió, ajustándose las gafas de montura metálica mientras revisaba los documentos que había extendido sobre su escritorio de caoba. La luz del mediodía entraba por la ventana de su oficina en Pioneer Square, iluminando las pilas de recibos, contratos y estados de cuenta que había traído en la bolsa de lona. Cada papel era una prueba de mi vida, de mi esfuerzo, de mi contribución a la casa que ahora Daniel y su madre planeaban arrebatarme. El aroma a café de la máquina en la esquina de la oficina se mezclaba con el olor a papel viejo, y el sonido de los tranvías en la calle añadía un ritmo constante al silencio tenso de la habitación. ¿Hijos?, preguntó Carla, su pluma suspendida sobre la libreta amarilla, sus ojos oscuros evaluándome con una mezcla de empatía y profesionalismo. No, respondí, sintiendo un pinchazo en el pecho. Habíamos hablado de hijos alguna vez, en los primeros años, cuando imaginábamos un futuro con una casa llena de risas, un columpio en el jardín trasero y tal vez un perro corriendo entre las hortensias. Pero esos sueños se habían desvanecido, enterrados bajo el peso de nuestras carreras, y ahora lo sabía, de las mentiras de Daniel. ¿Pruebas de tus contribuciones a la casa?, continuó, hojeando los documentos con dedos rápidos y precisos. Todo está ahí, dije señalando la pila. Recibos, estados de cuenta, contratos, correos electrónicos con contratistas. Pagué $25,000 por la remodelación de la cocina, $8,000 por el sistema de calefacción, $4,500 por los muebles del comedor, $10,000 por el paisajismo del jardín trasero y $50,000 del pago inicial de la hipoteca en 2017, de mis ahorros personales. Tengo transferencias bancarias, fotos de la remodelación, incluso notas de reuniones con el diseñador de interiores. Carla se reclinó en su silla, cruzando las manos, su expresión imperturbable pero con un destello de respeto en los ojos. «Tienes un caso sólido, Laura», dijo, su voz calmada pero cargada de autoridad. Washington es un estado de propiedad comunitaria, lo que significa que todo lo adquirido durante el matrimonio, incluida la casa, se divide equitativamente, independientemente de quién puso más dinero. Tus contribuciones financieras y tu esfuerzo en la casa fortalecen tu posición. Pero esto no será fácil. Él va a pelear sucio, y con una empresa como Carter Construction, tiene recursos. ¿Estás preparada para eso? La miré directamente a los ojos, sintiendo una chispa de determinación que no había sentido en meses. Él ya está peleando sucio, respondí, mi voz baja pero firme. Escuché cosas, Carla. Planes. No solo quiere el divorcio. Quiere destruirme, asegurarse de que no tenga nada. Está dispuesto a mentir, a inventar historias, a acusarme de cosas que no hice. Pero no soy la víctima que él cree. No voy a ceder. Carla asintió, y algo en su mirada cambió, como si reconociera en mí a una luchadora, no a una esposa rota. Sacó una carpeta nueva y comenzó a organizar los documentos, separándolos en categorías: finanzas, contratos, correspondencia. Me explicó el proceso. Presentaríamos una demanda de divorcio, exigiendo una división justa de los bienes, incluyendo la casa, que ahora valía aproximadamente $950,000 según las tasaciones recientes del mercado de Seattle. También solicitaríamos una auditoría de las finanzas de Daniel, para asegurarnos de que no estuviera escondiendo activos, una práctica común en divorcios contenciosos, según me explicó. Necesitaremos un contador forense, dijo Carla, tomando notas rápidas. Si está planeando vender la casa para financiar otro proyecto, como insinuaste, podría estar transfiriendo dinero a cuentas ocultas. También investigaremos a esta... ¿Sophie, dijiste? Si hay una relación extramarital, eso podría influir en la percepción del juez, aunque no directamente en la división de bienes. No quiero que esto se convierta en un circo, dije, sintiendo un cansancio repentino. No quiero que mi vida se ventile en un juzgado, pero tampoco voy a dejar que me quite todo lo que he construido. Entiendo, respondió Carla, su voz suavizándose. Haremos esto limpio, pero firme.
No te preocupes, Laura. No estás sola en esto. Salí de su oficina sintiendo el aire más ligero, como si hubiera dejado una parte de mi carga en ese escritorio de caoba. Caminé por las calles de Pioneer Square, pasando por las galerías de arte y los cafés, donde los baristas tatuados servían lattes a $6 a los turistas y locales por igual. El sonido de un saxofonista callejero llenaba el aire, tocando una versión melancólica de Somewhere Over the Rainbow. Y por un momento me permití respirar, dejar que la música y el bullicio de la ciudad me recordaran que aún había vida fuera de mi crisis. Fui directo al trabajo, al rascacielos de Nexus Tech en el centro de Seattle. Entré a mi oficina, saludé a mi equipo con una sonrisa que escondía la tormenta en mi interior. Revisé las metas trimestrales, programé reuniones con clientes en San Francisco y Londres, y firmé un contrato de $3 millones para un nuevo proyecto de software. Daniel creía que estaba desempleada, vulnerable, derrotada. Pero yo estaba más fuerte que nunca, sentada en mi oficina con vistas al Space Needle, liderando un equipo de 15 personas, negociando acuerdos que movían millones. Él no tenía idea de con quién estaba jugando. Esa tarde, Daniel me envió un mensaje. Espero que las entrevistas hayan ido bien. Avísame cuando estés lista para hablar de los próximos pasos. Respondí con un simple «Ok», dejando que pensara que seguía en su juego, que aún era la esposa frágil que él imaginaba. Pero cada palabra que escribía era un paso más en mi plan. No iba a confrontarlo. Iba a construir un caso tan sólido que no tuviera escapatoria. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara, mi amiga en Queen Anne, guardó los documentos en una caja fuerte en su casa, prometiendo no tocarlos a menos que yo se lo pidiera. Me reuní con Carla varias veces, revisando cada recibo, cada transferencia, cada correo electrónico que demostraba mi contribución a la casa. Encontramos más pruebas. Un contrato con el paisajista que diseñó el jardín trasero, firmado por mí. Un recibo de $5,000 por una reparación del tejado en 2021, pagada con mi cuenta. Incluso un correo electrónico de Daniel, fechado en 2018, en el que me agradecía por cubrir la hipoteca durante un mes difícil para su empresa. Cada pieza era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo para protegerme. Mientras tanto, Daniel comenzó a mostrar su verdadera cara. Al principio, mantuvo la fachada del esposo comprensivo, enviándome mensajes como «No quiero que esto sea difícil para ti» o «Podemos resolverlo sin complicaciones», siempre con ese tono condescendiente que me hacía apretar los dientes. Pero cuando se enteró de que había contratado a Carla, su tono cambió. Me llamó una noche, su voz temblando de furia, el whisky evidente en su aliento incluso a través del teléfono. «¿Un abogado, Laura?», gritó, el sonido de un vaso chocando contra una mesa de fondo. «¿De verdad quieres hacer esto? Te ofrecí un acuerdo justo. $10,000 es más que suficiente para que empieces de nuevo. ¿Por qué estás complicando todo?» «No estoy complicando nada», respondí, mi voz calma, casi fría, canalizando la fuerza que había encontrado en las últimas semanas. «Solo quiero lo que es justo. Pagué por la cocina, los muebles, el sistema de calefacción. Tengo pruebas, Daniel. Hemos vivido en esa casa juntos por 10 años. Invertí mi dinero, mi tiempo, mi vida. No voy a dejar que actúes como si no valiera nada». Soltó una risa amarga, un sonido que me hizo estremecer. «Vives en mi casa, Laura», espetó. «No eres dueña de nada. Mi padre me la dejó a mí. ¿Crees que puedes venir a reclamar algo ahora? Eres patética. Hemos pagado la hipoteca juntos», dije manteniendo la calma, aunque mi mano temblaba alrededor del teléfono. «Invertí $50,000 en el pago inicial, $25,000 en la cocina, $10,000 en el jardín. No es tu casa, Daniel, es nuestra. Y si quieres pelear, estoy lista». Colgó sin decir más, pero su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba nervioso. Por primera vez, no tenía el control. Había subestimado a la mujer con la que se casó, y ahora estaba a punto de pagar el precio. Mientras Carla y yo construíamos el caso, comencé a investigar por mi cuenta.
No podía depender solo de los documentos de la casa. Necesitaba saber más sobre Sophie, sobre el bebé, sobre el plan que Daniel y Margaret habían urdido. No era solo por el divorcio, era por entender cómo había llegado a este punto. Cómo el hombre que una vez me llevó a navegar en kayak por el lago Union, riendo cuando el agua nos salpicó, podía convertirse en alguien que planeaba arruinar mi vida. Contraté a un investigador privado, recomendado por un colega de Nexus Tech que había pasado por un divorcio complicado. Se llamaba Javier Morales, un hombre de unos 45 años con una voz grave y un aire de tranquilidad que inspiraba confianza. Nos reunimos en un café en Ballard, un lugar pequeño con mesas de madera y paredes decoradas con fotos de barcos pesqueros. Pedí un latte de avena, mi bebida habitual, y él un espresso doble, servido en una taza diminuta que parecía ridícula en sus manos grandes. Necesito discreción, dije, manteniendo la voz baja, aunque el café estaba casi vacío salvo por un grupo de estudiantes en una esquina, discutiendo sobre un proyecto universitario. Quiero saber todo sobre Sophie Miller, dónde vive, con quién se reúne, si tiene un hijo, quién es el padre, y cualquier conexión con mi esposo, Daniel Carter. Javier asintió, tomando notas en una libreta pequeña, su rostro imperturbable. ¿Algo más?, preguntó, mirándome por encima de su taza. Quiero saber si hay dinero moviéndose, dije. Cuentas ocultas, transferencias, cualquier cosa que sugiera que está escondiendo activos. Y si hay comunicación entre él y su madre, Margaret Carter, sobre mí o la casa. Entendido, dijo, cerrando la libreta. Esto tomará tiempo, 1 o 2 semanas. Te mantendré informada, pero no hagas nada hasta que tengamos algo sólido. Si él sospecha que estás investigando, podría cubrir sus huellas. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Le di un anticipo de 2,000 sacado de mis ahorros, y regresé a casa con una sensación de propósito que no había sentido en meses. Estaba tomando el control, paso a paso, y cada movimiento me hacía sentir más fuerte, más segura de que podía salir de esto no solo intacta, sino victoriosa. 2 semanas después, Javier me envió un informe. Nos reunimos de nuevo en el mismo café en Ballard, esta vez en una mesa junto a la ventana, con vistas al canal de navegación donde los barcos pasaban lentamente bajo un cielo gris. Me entregó una carpeta marrón, sellada con cinta adhesiva, y me miró con una expresión seria. «No te va a gustar lo que encontré», dijo, su voz baja. «Pero necesitas saberlo». Abrí la carpeta con manos temblorosas, mi corazón latiendo rápido. Dentro había fotos, estados de cuenta, capturas de pantalla de mensajes de texto y un informe detallado. Sophie Miller vivía en un apartamento en Ballard, un lugar modesto con un alquiler de $1,800 al mes, según los registros. Tenía un hijo de 18 meses, un niño llamado Ethan, con cabello castaño y ojos verdes que, según Javier, se parecían inquietantemente a los de Daniel. Había fotos de Sophie y Daniel juntos, en un café en Fremont, en un parque en Queen Anne, incluso en un restaurante en Belltown, el mismo donde Daniel había gastado 120 en una cena para 2. Los mensajes de texto, obtenidos de una fuente que Javier no quiso revelar, eran aún más condenatorios. Todo está en marcha. Laura cree que está desempleada. No sospecha nada, decía un mensaje de Daniel a Sophie, fechado el día después de mi prueba. Perfecto. ¿Cuándo podremos mudarnos juntos?, respondía Sophie. Pronto. La casa estará en venta en un par de meses. Mamá dice que podemos usar las ganancias para comprar algo en Magnolia, escribió Daniel. Había más. Transferencias bancarias de la cuenta de Carter Construction a una cuenta a nombre de Sophie Miller, $5,000 aquí, $3,000 allá, disfrazadas como pagos por consultoría. Javier también había encontrado correos electrónicos entre Daniel y Margaret, discutiendo cómo manejar el divorcio para que yo no tuviera nada con qué pelear. Uno de los correos, enviado por Margaret, era particularmente cruel. Asegúrate de que Laura no tenga salida. Si pelea, usa las fotos de San Francisco. O mejor aún,
Plántale algo en su laptop. Nadie cuestionará a un hombre como tú. Cerré la carpeta, mi respiración entrecortada. Javier me miró, esperando una reacción. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme. No, admití, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. Pero lo estaré. Gracias por esto. Esa noche, llevé la carpeta a la oficina de Carla. La revisamos juntas, página por página, en una sala de conferencias en el centro de Seattle, con vistas al Puget Sound y al horizonte de la ciudad iluminado por las luces de la noche. Carla leyó los documentos con atención, tomando notas, su rostro endureciéndose con cada nuevo detalle. «Esto es dinamita», dijo finalmente, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «Infidelidad, transferencias financieras sospechosas, un plan claro para manipularte y despojarte de tus derechos. Podemos usar esto para negociar un mejor acuerdo, o llevarlo a juicio si él no cede. Pero Laura, esto va a ser feo. ¿Estás lista para eso?» «Estoy lista», dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «No voy a dejar que me destruya. No después de esto». Carla asintió, y comenzamos a planear el siguiente paso. Una demanda formal de divorcio, exigiendo no solo la mitad de la casa, sino una compensación por el daño emocional y las mentiras. También pedimos una auditoría completa de las finanzas de Carter Construction, sospechando que Daniel estaba escondiendo activos para financiar su nueva vida con Sophie. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a tomar. El divorcio tomó 3 meses, no las 6 semanas que había esperado. No fue rápido ni silencioso. Daniel intentó retrasarlo cuando se dio cuenta de que no iba a ceder fácilmente. Su abogado, un amigo de la familia llamado Richard Hensley, un hombre con un traje caro y una sonrisa arrogante que parecía sacada de un drama legal, usó todos los trucos posibles. Cuestionó la validez de mis recibos, afirmando que eran irrelevantes porque la casa estaba a nombre de Daniel, un regalo de su padre. Sugirió que mis contribuciones eran insignificantes, comparadas con el valor de la casa, que ahora rondaba los $950,000. Incluso intentó revivir la acusación de infidelidad, presentando las fotos de la conferencia en San Francisco, donde aparecía riendo con colegas en un bar, como si eso probara algo. Pero Carla fue más astuta. Desmontó cada argumento con precisión quirúrgica, presentando copias autenticadas de cada recibo, cada transferencia, cada correo electrónico. Contratamos a un contador forense que encontró $75,000 en transferencias sospechosas de Carter Construction a cuentas vinculadas a Sophie, disfrazadas como pagos por servicios de consultoría que nunca se realizaron. La última reunión fue en una sala de conferencias en el centro de Seattle, un espacio estéril con paredes de vidrio y vistas al Puget Sound, donde los ferries cruzaban lentamente bajo un cielo gris. Daniel estaba sentado al otro lado de la mesa, con Richard a su lado, ambos con expresiones tensas. Margaret no estaba presente, pero su sombra se sentía en la habitación, como si sus palabras venenosas aún resonaran en la mente de Daniel. No me miró a los ojos, ni una sola vez, su mirada fija en los documentos frente a él, sus manos apretando un bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Carla presentó nuestro caso final. Exigíamos $475,000, la mitad del valor de la casa, más $50,000 en compensación por el daño emocional y las mentiras. También pedimos que Daniel cubriera los honorarios legales, que ascendían a $15,000. Richard intentó negociar, ofreciendo $200,000 y la promesa de no hacer público el asunto de Sophie. Pero Carla no cedió. «Mi cliente ha sido clara», dijo, su voz cortante como el vidrio. «No aceptaremos menos de lo que merece. Tiene pruebas de sus contribuciones financieras, de la infidelidad, de las transferencias fraudulentas. Podemos ir a juicio, y créanme, señor Hensley, no les irá bien». Daniel finalmente levantó la mirada, sus ojos verdes llenos de una mezcla de furia y resignación. Por un momento, pensé que diría algo, que intentaría defenderse, justificarse,
o incluso pedirme perdón. Pero no dijo nada. Firmó los papeles en silencio, el sonido de su bolígrafo rasgando el papel como un eco de la ruptura de nuestro matrimonio. Cuando terminé de firmar, guardé mi bolígrafo en mi bolso y me puse de pie. Siempre me subestimaste, dije, mi voz firme, resonando en la sala silenciosa. Pensaste que podías borrarme, Daniel. Pero aquí estoy. No respondió. No hacía falta. Lo vi en su rostro, arrepentimiento, o tal vez solo incredulidad de que su plan había fracasado. Salí de la sala sin mirar atrás, con Carla a mi lado, su mano en mi hombro como un recordatorio de que no estaba sola. El acuerdo final fue justo. Obtuve $475,000, la mitad del valor de la casa, más $50,000 en compensación. Daniel también tuvo que cubrir los honorarios legales, y el contador forense aseguró que las transferencias a Sophie fueran investigadas por las autoridades fiscales, lo que podría costarle a Carter Construction una multa significativa. No me quedé con la casa, pero no la necesitaba. Había ganado algo más importante: mi dignidad, mi fuerza, mi futuro. Me mudé a un apartamento en Fremont, un espacio pequeño pero luminoso con vistas al canal de navegación, donde los barcos pasaban lentamente bajo un cielo que cambiaba de gris a dorado con el atardecer. Pagaba $2,200 al mes de alquiler, un precio razonable para Seattle, y decoré el lugar con piezas que elegí cuidadosamente. Una lámpara vintage de una tienda en Ballard, una mesa de comedor de madera reciclada comprada en un mercado de artesanías, cortinas de lino que dejaban entrar la luz de la mañana. La primera noche, dejé todas las luces encendidas, no por miedo, sino porque podía. Nadie me llamó dramática. Nadie me llamó carga. Escuché rumores de que Daniel y Sophie tenían problemas. Criar un niño no era tan sencillo como habían imaginado. Margaret intentaba controlar todo, como siempre, insistiendo en que Sophie no estaba a la altura de las expectativas de la familia Carter, según me contó Clara, que los había visto discutiendo en un café en Capitol Hill. Sophie parecía frustrada, Daniel distraído, mirando su teléfono mientras ella intentaba hablarle. No me sorprendía. Su vida estaba construida sobre mentiras, y las mentiras no sostienen cimientos por mucho tiempo. Carter Construction enfrentó una investigación fiscal, y un artículo en The Seattle Times mencionó que el proyecto en Belltown estaba retrasado por problemas financieros, lo que probablemente significaba que Daniel estaba bajo más presión que nunca. No paso mis días pensando en ellos. No reviso sus redes sociales ni me regodeo en el rencor. He reconstruido mi vida, paso a paso, ladrillo por ladrillo. Mi trabajo en Nexus Tech va mejor que nunca. Lidero un equipo de 15 personas. Estoy negociando un contrato de 10 millones con un cliente en Silicon Valley y di una charla en una conferencia tecnológica en San Francisco que me valió un reconocimiento en Forbes. Mi nombre es respetado en la industria y he comenzado a mentorizar a mujeres jóvenes en tecnología, algo que nunca pensé que tendría el tiempo o la confianza para hacer. Ceno sola algunas noches, pero he aprendido que la soledad no es lo mismo que el abandono. A veces, es libertad. Empecé a tomar clases de boxeo los fines de semana en un gimnasio en Ballard, donde el sonido de los guantes contra el saco me ayuda a liberar la rabia que aún llevo dentro. Una rabia que no define quién soy, pero que me recuerda lo lejos que he llegado. Volví a leer poesía, algo que había dejado en la universidad, y ahora tengo una pila de libros de Mary Oliver, Ada Limón y Ocean Vuong en mi mesita de noche. Llamo a mi hermana en Portland más a menudo, y planeamos un viaje juntas al Parque Nacional Crater Lake el próximo verano, donde caminaremos por los senderos y dormiremos bajo las estrellas. Incluso comencé a escribir de nuevo, pequeños ensayos que guardo en una carpeta en mi laptop. Son reflexiones sobre el amor, la traición, la resiliencia, y tal vez algún día los publique, tal vez en un blog o en una antología. Hay partes de mí que pensé que había perdido, enterradas bajo los años de matrimonio, las expectativas, las mentiras. Pero solo estaban esperando a que las encontrara,
como semillas bajo la nieve, listas para florecer cuando llegara la primavera. Un año después, estoy sentada en mi balcón en Fremont, con una taza de café en la mano, mirando el canal de navegación. El cielo está despejado, un raro día soleado en Seattle, y el Space Needle brilla a lo lejos, su silueta recortada contra un cielo azul. El sonido de las gaviotas y el claxon lejano de un ferry llenan el aire, y por primera vez en mucho tiempo, siento paz. Ayer, Clara y yo caminamos por el Pike Place Market, como solíamos hacer cuando éramos colegas recién llegadas a Nexus Tech, riendo y compartiendo historias. Compramos croissants en Le Panier, probamos mermelada de frambuesa en un puesto, y nos detuvimos a escuchar a un violinista que tocaba una versión de Black Hole Sun de Soundgarden. No pensé en Daniel, ni en Sophie, ni en Margaret. Pensé en mí, en la mujer que he construido, en la vida que he reclamado. Si algo he aprendido, es esto: ser subestimada es un regalo peligroso. Porque cuando te levantas, cuando peleas, nadie lo ve venir. Daniel pensó que me derrumbaría, que me desvanecería en las sombras de su traición. En cambio, me volví inquebrantable. Y mientras el sol se alza sobre Seattle, iluminando el agua y los edificios, sé que estoy exactamente donde debo estar, libre, fuerte y lista para lo que venga.